De tal manera que entonces esta sección, esta perícopa, este grupo de 4 versículos, los vamos a acomodar en una serie de sermones. Es decir, hoy estaremos hablando particularmente del versículo número 4 y un poco del versículo 5, pero posteriormente, el próximo domingo, del versículo 6, que merece un sermón exclusivamente. Y por último, el siguiente domingo, haremos un sermón exclusivamente del versículo número 7. La razón de esto es que tengamos el conocimiento profundo del pensamiento del apóstol en estas ideas que está teniendo aquí y que están siendo como final de una carta maravillosa que ha estado escribiendo a estos filipenses que tanto, pero tanto necesitan de entender el gozo y la paz del Señor. Cuando estemos analizando el versículo 7, nos vamos a dar cuenta de que es más que un lema, porque durante muchos años, hasta el día de hoy, sigue siendo lema de las sociedades de esfuerzo cristiano, de los jóvenes de las iglesias. Yo recuerdo cuando era pequeño, lo repetía en las sociedades en las que participé, y no fue sino hasta ya en mi edad adulta cuando pude comprender la profundidad del versículo 7. Hemos tomado el versículo 6 para hablar de la oración en algunos momentos, pero también ha carecido de la profundidad necesaria en el contexto del libro completo para que podamos nosotros entender por qué es que no tenemos que estar afanosos, sino que tienen que ser presentadas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, tenemos que ir pues al fondo del pensamiento del apóstol Pablo. Pero otro asunto que es sumamente importante es entender el tema del gozo del Señor, que como hemos hablado en el pasado, la palabra gozo, la expresión gozo, pues, ha sido tema del apóstol Pablo a lo largo de toda la carta. Y hemos dicho insistentemente algo que usted ya debe de tener de memoria, que por lo menos 16 veces, de manera implícita o explícita, la palabra gozo está, pues, en este texto. Hemos hablado de la situación del apóstol Pablo allí en la cárcel en Roma, y esta carta que le escribe a los filipenses, en donde les habla acerca del contentamiento, acerca del gozo, acerca de su actitud, y pone como ejemplo a Cristo, diciéndoles que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, y les dice contra quién están batallando, contra judaizantes y contra sensualistas, y les habla de la unidad que debe de haber en el cuerpo de Cristo, específicamente en el tema de Evodia y Síntique, y anima a los colaboradores como Clemente y Cícigo, que ya habíamos hablado la semana pasada, y todos los que están escritos en el libro de la vida. Maravillosa carta. No solamente instruye a la iglesia de aquel tiempo de Filipos y todas las iglesias de aquel tiempo, sino que instruye y además da paz y da consuelo a las iglesias de todos los tiempos, y lo seguirá haciendo, hermanos, porque la palabra es inmutable, lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. ¿Cuándo se dejará de leer esta carta con esta misma actitud? Pues hasta que Cristo venga. Mientras, desde que el apóstol escribió inspirado por el Espíritu Santo y hasta que Cristo venga, no se le debe añadir ni quitar ni siquiera una letra al texto sagrado de esta palabra del Señor. Así que sigue siendo alimento para nosotros, no se modifica, no cambia, no es circunstancial, sigue teniendo valor para la iglesia y para los creyentes, evidentemente, que conformamos la iglesia de este tiempo. Recién el apóstol, pues, nos ha hablado acerca de este asunto, de una problemática que había entre Evodia y Síntique. Ya había dicho él que tenían que estar firmes en el Señor, y esto de en el Señor es muy reiterativo en el apóstol, lo va a volver a repetir otra vez en el versículo número 4. Tienen que estar firmes toda la iglesia, y le va a pedir a Evodia y a Síntique que sean en un mismo sentir, otra vez en el Señor, y va a pedir también a Clemente, a Cícigo, pues el compañero fiel, y a Clemente que ayuden a estas que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Tenemos nosotros esta imagen del apóstol exhortando pues a un par de personas, y ya dijimos que no se llama a ellas por ser mujeres. Cualquiera que hubiese tenido una situación de adversidad hubiese tenido una recomendación del apóstol Pablo, pero en este caso eran estas dos mujeres que tenían este problema, y les anima para que sean del mismo sentir en el Señor. El tono del apóstol para con ellas y para con los hermanos de Filipos es
muy amoroso, es de mucha empatía espiritual, porque les llama amados y deseados, gozo y corona mía. Es una relación profunda que tiene el apóstol, incluso con aquellos que seguramente le daban problemas, incluso con aquellos que seguramente no estaban acatando las disposiciones del apóstol cuando fundó la iglesia en Filipos. Con todo, para él estos son amados y deseados, gozo y corona. Es una identificación maravillosa. ¿Por qué tiene esta actitud el apóstol Pablo? Porque él ha creído que Jesucristo es su Dios, porque él ha entendido la profundidad del Evangelio, porque él sabe de la situación que priva entre el pueblo de Cristo. Tiene que ser una posición entrañable de un gran amor entre ellos que redunde en una relación santa delante del Señor. Bueno, a esta iglesia que está atendiendo las necesidades del apóstol, esta iglesia que se desborda por el apóstol Pablo, el apóstol pues a dar alguna serie de recomendaciones muy importantes. Pero ahora nosotros nos enfrentamos a un tema que es muy importante, y quiero que nos concentremos un poco en la interpretación en términos generales, globales, de estos versículos, y luego en la interpretación más particular. Algunos autores dicen que posiblemente el versículo que rige toda la carta sea el versículo número 7 del capítulo 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Posiblemente, dicen, sea el tema. No están alejados de la verdad, porque verdaderamente lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a los filipenses es vivir en la paz del Señor. Esa paz es una paz que no es una paz efímera, es una paz permanente, es una paz que incluso él mismo dice inentendible, pues no se puede entender. Y la manera como lo llama él sobrepasa todo entendimiento. No es una fe, no es una paz como razonada, es ese tipo de actitudes, es ese tipo de acciones, de sentimientos espirituales que no se pueden explicar. Es muy difícil. De tal manera que si nosotros como creyentes quisiéramos adelantarnos un poco en el tema de definir la paz, ¿no?, llegaríamos a conclusiones bastante equivocadas, porque, o por lo menos la paz de la que habla el Señor, porque esa paz va más allá de nuestra comprensión, sobrepasa todo entendimiento. Pero el apóstol dice que esta paz es importante para nosotros. Ya predicaré dentro de algunos domingos la diferencia entre la paz de Dios y la paz con Dios, pero por lo pronto esta es la meta, tener la paz de Dios. Es tan necesaria en nuestro tiempo, tan necesaria en nuestros días, porque hoy día en realidad lo que menos tenemos es paz. No solamente el mundo afuera no está en paz, sino que esta falta de paz ha venido a los creyentes. La incertidumbre sobre el futuro próximo, la incertidumbre sobre los asuntos de nuestra propia vida, de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, la falta de fe que tenemos en el Señor ha promovido que nuestra paz no se reine o no reine, ya no digamos en la casa, en el corazón del creyente. De repente estamos pues bombardeados por una serie de circunstancias alrededor de nosotros que no nos dejan estar en paz. No tenemos paz. Tenemos frases como de una tras otra, y una tras otra, y nos viene una calamidad tras otra, y no podemos estar en paz. Ya no vemos lo duro, sino lo tupido, decimos. Y hay una cosa que viene y se acaba esta cosa y viene la otra, y no estamos en paz. Este es un asunto que ha faltado. Nos ha faltado a la iglesia cristiana, al mundo por supuesto le falta, pero imagínense si nosotros no lo podemos entender, el mundo mucho menos. Pero la paz es absolutamente necesaria para el hombre. La paz es algo que el Señor nos ha dado como parte de su espíritu en el fruto. La paz es algo que el hombre espiritual tiene y que no ha sabido cómo disfrutar la paz del Señor. Si yo preguntara, y no lo voy a hacer desde luego, pero si yo preguntara a cada uno de ustedes cómo está su vida, ¿están en paz o no están en paz? Es posible que tengamos las sorpresas de decir, no estoy en paz.
hay algo que no me deja estar en paz. Y el apóstol va a dirigir estas expresiones para encontrar la verdadera paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero todo lo hace en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a esa paz? ¿Cómo se llega a tener la paz? Pues el apóstol nos da un poco la dirección. Desde luego que estos versículos no nos dicen exactamente toda la información de cómo llegamos a tener la paz de Dios, pero sí nos dan una orientación bastante importante acerca de cómo podemos tener la paz de Dios. Ya dije que en futuras ocasiones hablaré de la diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Ahorita, ¿cómo llegamos como creyentes a experimentar la paz de Dios? Dirá usted, yo no estoy en paz. Bueno, ¿cómo le hago para tener esa paz? Si soy creyente, si soy regenerado, si soy de Cristo, si he declarado y confesado con mi boca que Jesús es el Salvador, ¿cómo? Tengo su paz porque Él me dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. ¿Cómo? Miren nada más qué hermosa expresión del apóstol para tener paz. 3 cosas dice. Una reflexionaremos hoy, y la mitad de la otra, y la siguiente la próxima semana. La primera cosa que dice él es: debe haber gozo permanente. Es importantísimo. Para que podamos tener la paz de Dios, debe haber gozo permanente. Lo segundo que dice es que tenemos que ser generosos con todas las personas, sean creyentes o no sean creyentes. Y la tercera cosa que dice para tener la paz de Dios es que debemos presentarnos delante del Señor en oración y luego con acción de gracias. Si pensamos en esta expresión del apóstol, después de que dice estas cosas, tener gozo permanente, por un lado, que seamos generosos con todos los hombres y que no estemos afanosos, sino que estemos en oración y ruego constantemente con acción de gracias. Si hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si de repente nos preguntamos ¿por qué no estoy en paz? Es posible que no nos estemos gozando en el Señor siempre. Si nos preguntamos ¿por qué no estoy en paz? Es porque quizá en mi corazón hay una venganza o una actitud contraria contra mis semejantes. ¿No es cierto? Entonces, tengo algo contra mi hermano, no estoy en paz. Si no estoy en paz, es posible que no esté yo descansando en oración delante del Señor, con oración, ruego y acción de gracias. Es posible, pues, que la falta de mi paz sea por la falta de estas 3 condiciones. Pero vamos una por una. La primera, pues, condición, y no condición quiero decir, pero la primera cosa que él dice para que podamos tener la paz de Dios es que debemos de tener un gozo permanente. ¿Cómo lo dice el apóstol? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué importante es para el apóstol Pablo decir esto. Qué importante y significativo es que un hombre que está preso en Roma, un hombre que está teniendo grandes dificultades, que tiene amenazas, que algunos de sus amigos lo han dejado, otros no, que está a punto de recibir una sentencia que seguramente él piensa en ese momento que será de muerte. Un hombre que aparentemente ha sido un trabajador incansable y que humanamente no ha tenido en su ministerio como cristiano ningún éxito, como lo hubo tenido quizá cuando fue él un fariseo, un hebreo de hebreos. ¿Cómo puede un hombre, pues, que no ha tenido un éxito eclesiástico como el que presumiblemente algunos pudieran haber tenido, hablar de gozo? ¿Cómo?
Y ese tema, pues, del gozo es tan importante para nosotros porque tenemos que aprender del apóstol Pablo que sea cual sea la situación en la que vivimos, un requisito, un mandato de la Escritura es vivir en gozo, regocijados siempre. ¿Por qué lo repite tanto? ¿Por qué dice regocijados en el Señor siempre? Otra vez les digo regocijados. Porque es muy importante que entendamos que el gozo del Señor es absolutamente necesario para el creyente. Absolutamente necesario. Tristemente, seguramente para los filipenses o algunos de los filipenses y para nosotros hoy día y para todas las personas creyentes de todos los tiempos, tristemente el gozo muchas veces viene de circunstancias externas. ¿No es cierto? Terminé la carrera y estamos gozosos y terminé y eso me da mucho gozo. Ya tengo ese trabajo y tengo mucho gozo. Ya nació mi primer hijo y tengo mucho gozo. Ya encontré con quién casarme y tengo mucho gozo. Ya tengo una cuenta abultada en el banco y tengo mucho gozo. Ya ganó mi equipo favorito y ya tengo mucho gozo. Las circunstancias externas, las cosas que están afuera de nosotros, son las que determinan nuestro estado de ánimo. Ya regresó mi hijo a casa, me da mucho gozo. Ya la enfermedad que tenía se acabó y eso me genera un gran gozo. Ya logramos nuestros objetivos, nuestros propósitos, nuestras metas personales o como iglesia y eso nos da sumo gozo. Las circunstancias externas son las que están produciendo el gozo. Pero el apóstol apunta no a las causas externas, sino que el apóstol apunta a las causas internas. El cristiano puede gozarse interiormente. Escúchenlo, nos podemos gozar interiormente aún y cuando exteriormente todo sea oscuro y sombrío. Es decir, nosotros podemos tener gozo profundo interno a pesar de que las circunstancias externas sean oscuras y sombrías. Como Pablo, como lo que estaba viviendo Pablo. La situación del apóstol era oscura y sombría, literalmente, y lo que vivía en su vida. Oscura y sombría por sus prisiones en Roma y oscura y sombría por su futuro probable. Parece que no le está saliendo nada bien. Parece que ha desgastado sus servicios al Señor sin una recompensa. Pareciera ser que todo su trabajo ha sido en vano. Pero estaba gozoso internamente. Es posible que la circunstancia suya, la mía, la de cualquiera de nosotros, a nuestro alrededor sea sombría y oscura. Es posible que haya cosas por las cuales tengamos que desesperarnos porque no están resultando. Es posible que mi matrimonio no esté funcionando. Es posible que mi trabajo no me esté dando lo que necesito. Es posible que mis hijos me den grandes dolores de cabeza. Es posible que las situaciones en la iglesia no sean las mejores. Es posible que el mundo sea tan hostil que me está preocupando lo que está pasando. Es posible que ya no me alcance el dinero para salir adelante. Es posible que la enfermedad que tengo sea una enfermedad que no me deja en paz. Es posible que mi vida esté en riesgo porque ya me dijeron que la enfermedad que tengo no es curable. Puede ser que el mundo alrededor sea oscuro y sombrío. Pero el gozo del Señor, el gozo de que habla el apóstol Pablo, no está cifrado en los asuntos externos, sino en el corazón, sino en el interno. Por eso dice: regocijaos en el Señor. No dice regocíjense en su situación, no dice regocíjense en su condición,
Regocíjense en el Señor, porque el único que puede provocar gozo verdadero al creyente para que llegue a la paz de Dios es el gozo en el Señor. El gozo en el Señor. Déjeme decir, amado hermano, que nadie puede tener la paz de Dios si no está gozoso en el Señor. Es imposible. Imposible. Para tener la paz de Dios hay que tener el gozo de el Señor. Aun y cuando las circunstancias externas, ya dijimos, sean oscuras y sombrías. Yo sé que esto es muy difícil. Yo sé que esto es muy complicado. Algunos de ustedes me pueden decir, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Y creo que no es tan fácil. Creo que es una complicación que cuando se muere un ser querido, una situación externa, nosotros podamos decir abiertamente, estoy regocijado en el Señor. Pero ese es el estándar. Ese es el estándar alto. Eso es a lo que debemos aspirar. El apóstol Pablo lo dice, Santiago lo repite, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo es un requisito indispensable para el creyente y es un requisito indispensable para acceder a la paz de Dios. La gente que no tiene la paz de Dios es la gente que no ha aprendido a regocijarse cualquiera que sea su situación, pero no en su situación externa, sino en el corazón, en la situación interna. Por eso el apóstol dice, regocíjense en el Señor. En el Señor. Pero, ¿por qué en el Señor? Me regocijo en el Señor es como muy vago. Y digo, me voy a regocijar en el Señor. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Pienso en Él, medito en Él, pongo una foto de Él. ¿Cómo le hago para regocijarme en el Señor? ¿Cómo se hace para regocijarse en el Señor? Pues el apóstol a lo largo de toda la carta da algunos indicios de qué es lo que le produce gozo en el Señor. 4 cosas por lo menos voy a mencionar, y hay muchísimas más. Pero una cosa por la cual él se regocija en el Señor es que él es salvo por gracia y que su propósito es el de glorificar a Cristo en su persona. Es salvo por gracia y su propósito es glorificar al Señor en su persona. Solamente saber que soy salvo por Cristo me debe de provocar gozo en el Señor. Solo por eso. ¿Sabe por qué? Porque sin Cristo estaríamos condenados al infierno. O sea, su situación externa es nada comparada con el infierno. Así que cuando el Señor me rescata, me llama para salvación, eso debe de producir un gozo inefable, maravilloso. El apóstol dice en el capítulo 1 de este libro, no nos salvemos del libro, en el capítulo 19 y 20, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él me ha salvado, Él me tiene en sus manos. Y luego va a decir que para Él vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero entiende perfectamente bien que su gozo viene de la condición que Él tiene con respecto de Cristo, porque es salvo por gracia, porque es salvo por Él. Pero otra razón por la que Él se goza en el Señor es porque sabe que de todas maneras, pase lo que pase, el Señor cubrirá sus necesidades. Pase lo que pase. Yo he escuchado algunos testimonios, amados hermanos, de gente que nos dice: cuanto más mal me había ido, cuando pensábamos que ya no íbamos a tener para comer, alguien llegó y nos trajo una despensa. Cuando pensábamos que todo estaba ya terminado, algo el Señor hizo y proveyó para mis necesidades.
Cuando pensábamos que todos me habían dejado, alguien vino y me habló y oró conmigo y me consoló. Porque el Señor nunca nos deja sin atención. Cubre nuestras necesidades. Y el apóstol lo sabía. En el capítulo 4, más adelante, que todavía no estudiamos, él dijo en el versículo 11 al 13 y 19-20: no lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más adelante en el verso 19-20 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué está gozoso? ¿Por qué se sabe salvo? ¿Por qué está gozoso? Porque sabe que si algo le falta, el Señor suplirá lo que le hace falta. ¿Por qué está gozoso? Porque tiene a un Señor maravilloso que es trascendente, que está más allá de lo externo y que va a suplir su necesidad y que le ha dado salvación. ¿Cómo no le puede producir gozo? Y le digo algo más: no solo Pablo, nosotros también. A nosotros también nos ha salvado. A nosotros también nos ha cubierto nuestras necesidades. ¿No le parece que de repente no estar gozoso sería como negar esas bendiciones? Pero Él nos ha salvado y nos ha dado todo lo que necesitamos y lo seguirá haciendo. Además, el apóstol está gozoso porque en medio de sus tribulaciones hay mucha gente, muchas personas que le están animando y están trabajando juntamente con él. Hemos leído que estaba Clemente, Cícigo su colaborador, los que están escritos en el libro de la vida, y luego va a hablar de toda la iglesia adelante del capítulo 4, de cómo cuidan de sus necesidades. ¿Cómo no puede ser uno gozoso con una comunidad cristiana que le ama? Se suma la salvación, se suma que cubre mis necesidades, pero además el Señor me ha dado este pueblo maravilloso que me ama a pesar de mi situación. Eso provoca gozo en el corazón. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros somos una comunidad pecadora, por supuesto, pero somos una comunidad capaz de ver unos por otros, con nuestros defectos. Pero usted debe de saber, yo lo debo de saber, todos debemos de saber que en esta iglesia particularmente, la iglesia de Cristo en general, pero en esta en particular, aun y cuando no compartimos quizá los mismos ideales, aun y cuando quizá hasta nos caigamos mal, estaríamos dispuestos a atender necesidades y a estar al pendiente de cualquiera de sus miembros. ¿Cómo no puede provocar gozo semejante cosa? El apóstol tiene un gozo interno por su salvación, porque el Señor cubre sus necesidades y porque además hay una gran cantidad de colaboradores. Él afirmó: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, no han dejado de estar conmigo. Y además tiene el gozo de saber que si un día muere, esa vida que dedicó a Cristo, su muerte será también para Cristo. Porque para Él, el vivir fue Cristo y el morir, sin duda, fue ganancia. ¿Cómo no tener el gozo del Señor? Por eso el apóstol dice: regocíjense en el Señor. Para tener la paz de Dios, necesitamos regocijarnos con el Señor. En el Señor necesitamos tener esta actitud gozosa delante del Señor, no esta actitud timorata y triste, no esta actitud de creyentes que cuando vienen a la iglesia vienen con este dejo de fastidio.
sino de saber que el Señor nos ha salvado, que cubre nuestras necesidades, de saber que tenemos muchos amigos, compañeros de milicia, y de entender que el Señor siempre, siempre estará con nosotros, y en vida o en muerte somos del Señor. Qué gozo, hermano, saber que si hoy muriéramos, en el instante que expiráramos, estaríamos en la presencia santa de nuestro Dios. Eso debe provocar gozo. Pero ¿cuánto tiempo? Siempre. Regocijaos en Él, Señor, siempre. No solo cuando me va bien, siempre. En las buenas, en las malas y en las peores. Siempre. El creyente, amado hermano, si quiere la paz de Dios, debe regocijarse en el Señor siempre. Si no tenemos la paz de Dios, quizá el gozo nos ha faltado. Es posible que nos quejemos todo el día. Es posible que no estemos a gusto con nada de lo que pasa en nuestra vida. Pues no tenemos contentamiento. No estamos regocijados. No tenemos la paz de Dios. Para tenerla hay que estar gozosos siempre. Pero el fundamento del gozo, amado hermano, el fundamento del gozo está en Cristo. En ese Cristo resucitado y vivo. Cuando Jesús estaba anunciando su muerte a sus discípulos, les dijo ahí en Juan 16, 20 y 22: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En la resurrección de Cristo, cuando los discípulos vieron a Jesús, se gozaron tanto que nadie les podía quitar el gozo. Venga lo que venga, los padecimientos, venga lo que venga. Y los apóstoles, algunos de ellos murieron martirizados, defendiendo la causa de Cristo, pero con gozo en su corazón. Nosotros no vamos a morir martirizados seguramente. No necesitan quemarnos para negar a Cristo. Con una leve preocupación de casa es suficiente. Con un problema con el esposo es más que suficiente. Con un hijo rebelde es más que suficiente. Con una carencia económica es más que suficiente. No necesitan quemarnos vivos. Tenemos suficientes razones para no estar gozosos. Pero los creyentes de aquella época, los apóstoles de Cristo, les dijo el Señor: cuando me vean, su tristeza se convertirá en gozo y nadie se las quitará. Para que tengamos la paz de Dios, necesitamos el gozo del Señor, sea cual fuera nuestra situación. ¿Está pasando por una situación difícil? ¿Tiene algo en la vida que le esté atormentado? Quizás su salud, una situación en el trabajo, en casa, en la misma iglesia, con el esposo o con los hijos, con los hermanos carnales o con los vecinos. Una situación del mundo, de la ciudad, del país, del gobierno, qué sé yo. No le alcanza para pagar la colegiatura, tiene algún problema de depresión profunda, tiene alguna situación en su mente que no le deja dormir. Amado hermano, hermana, le falta el gozo del Señor. No es mágico, no hay una receta, pero todos los que somos salvos, cuando el Señor nos ha llamado con su llamamiento eficaz y santo y su gracia irresistible, nos ha puesto su Espíritu Santo, y uno de los frutos, una parte del fruto del Espíritu, amado hermano, es el gozo. Además, es el segundo nombrado, el gozo. Si lo tiene, no lo ha usado, pero ahí está. Tenemos que gozarnos en el Señor siempre. Vamos a orar así. Padre, no permitas que tengamos quejas,
No permita, Señor, que nuestra vida esté regida por las circunstancias externas que determinen nuestro estado de ánimo. Lo que pasa en casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con los vecinos, en el mundo. Aun y cuando todas estas cosas, si no son preocupaciones, vamos a aprender más adelante que tenemos que presentarnos delante de ti con acción de gracias. Y que no tenemos que estar afanosos. Porque hay gozo. Gozo cualquiera que sea nuestra situación. Porque algo que al creyente le produce gozo no son los logros o los éxitos o la economía, sino es saber que estás salvado por Cristo. Saber que tú cumples tu palabra y suples nuestras necesidades. Entender que alrededor de nosotros hay una gran cantidad de hermanos que nos aman. Y saber, Padre amoroso, saber que tenemos asegurado que aún y si morimos, vivimos por Cristo y moriremos por Él. Padre, muchas gracias. Queremos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero ayúdanos, Señor, para que experimentemos el gozo tan necesario para la vida del día. En el nombre de Jesús. Amén.